En los anales de la historia de la humanidad, emerge una de las profesiones más enigmáticas y siniestras, la figura del pecador en la época victoriana. Este periodo, caracterizado por su rígida moralidad y complejas interacciones sociales, alberga en sus pliegues una ocupación cuyo alcance va más allá de lo superficial. Adentrarse en las responsabilidades laborales de estos individuos arroja luz sobre un mundo de obligaciones y consecuencias que, si bien parecían altruistas, resonaban con consecuencias significativas y perdurables para los propios ejecutores. La esencia misma del papel del pecador se encontraba arraigada en un ritual oscuro que pervivió hasta hace apenas un siglo. En este peculiar escenario, las familias afligidas contrataban los servicios del pecador local, encomendándole la perturbadora tarea de absorber los pecados de los difuntos recién entregados a la eternidad. El objetivo subyacente de este macabro acto era permitir que las almas de los difuntos encontraran la redención y la entrada al más allá sin la carga de sus transgresiones terrenales. Este concepto sorprendentemente perturbador de consumir los pecados de los fallecidos era solo el primer escalón en una escalofriante escalera de responsabilidades. Tras este rito de transmutación de pecados, sin embargo, aguardaban otros aspectos que confirieron a esta ocupación una naturaleza aún más inquietante de lo que a simple vista se podría asumir. La figura del pecador cargaba con la penitencia moral no solo en un sentido simbólico, sino también en el literal. A menudo, estos individuos se veían sumidos en condiciones de vida marginales y eran objeto de rechazo social. La comunidad, si bien necesitaba sus servicios, los apartaba como parias, una paradoja cruel que reflejaba la contradicción inherente en el sistema de valores de la época. Surge la pregunta inevitable de cómo se originó este peculiar ritual y su función en la sociedad victoriana. Diversas teorías arrojan luz sobre este fenómeno sombrío. Una conjetura sugiere que el rito de consumir pecados podría haberse inspirado en una antigua tradición donde los nobles proporcionaban pan a los pobres a cambio de oraciones. Ruth Richardson, en su obra Muerte, Disección y Deficiente, explora la costumbre medieval donde las familias nobles brindaban alimentos a los necesitados cuando alguien fallecía, como un intento de asegurar plegarias en favor del alma del difunto. Esta conexión entre el dar y el recibir, entre el pecado y la redención, podría haber sentado las bases para el enigmático papel del pecador. Además, se ha sostenido a lo largo del tiempo otra teoría que encuentra sus raíces en los rituales paganos de antaño. La posibilidad de que esta ocupación se haya inspirado en tradiciones ancestrales arraigadas en culturas como la egipcia y la antigua griega añade aún más profundidad al enigma. Estas culturas, conocidas por sus elaborados rituales funerarios y su conexión con el mundo espiritual, podrían haber influido en la concepción de la profesión del pecador, transformándola en una amalgama de creencias y prácticas. Independientemente de su origen, el propósito subyacente del comedor de pecados resuena con una necesidad fundamental y universal: apaciguar las almas de los difuntos y allanar su camino hacia la otra vida. La noción de liberar al alma de sus cadenas terrenales, permitiéndole transitar sin obstáculos hacia la eternidad, refleja la eterna preocupación humana por lo desconocido, por el después. Este ritual se presentaba como una solución a esta ansiedad compartida, ofreciendo un medio para disipar el miedo a la presencia inquieta de un alma no redimida. En este contexto, la ocupación del pecador no puede ser desvinculada de la visión general de la muerte y la espiritualidad en la era victoriana. Una época caracterizada por su obsesión por la moralidad y la etiqueta, el periodo estaba impregnado de un sentido palpable de deber y propósito, cuyas ramificaciones se extendían incluso más allá de la tumba. La responsabilidad asumida por estos individuos, aunque inquietante, se ajustaba a la cosmovisión de una sociedad que buscaba respuestas y soluciones concretas incluso en los reinos metafísicos. En retrospectiva, la figura del pecador en la época victoriana emerge como un recordatorio sombrío de la complejidad de la condición humana y de cómo las circunstancias pueden dar lugar a ocupaciones y prácticas inusuales. Esta profesión, envuelta en el velo de lo macabro y lo misterioso, se convierte en un reflejo de la lucha perpetua del ser humano por comprender y controlar lo que trasciende su existencia terrenal. A medida que exploramos los rincones oscuros de la historia, nos encontramos con historias como la del pecador, que arrojan luz sobre las motivaciones y anhelos que han impulsado a la humanidad a lo largo de los siglos.